El Real Madrid domina y vence en el Clásico con un gran Jude Bellingham. Vamos con el análisis del partido. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo del análisis del Clásico, el análisis del partido que enfrentaba al Real Madrid y al FC Barcelona, un Real Madrid que ha sido ampliamente superior tanto en la primera como en la segunda parte del conjunto culé, un FC Barcelona que llegaba con dudas, al igual que el conjunto de Xabi Alonso, pero que el Barcelona, aparte de que sus jugadores más importantes o no están, o no estaban, o no han estado a una buena versión, a un gran nivel, está pasando por un momento de dudas, por un momento de, no voy a llamarlo crisis, pero sí de incertidumbre, y que hoy se ha confirmado, como digo, ante un Real Madrid en el que Xabi Alonso nos ha sorprendido con esa posición de Camavinga, de la que luego hablaremos, y que, como digo, ha sido uno de los principales evaluantes, uno de los principales motivos, de los principales valores para que el Real Madrid termine ganando este partido. Vamos con los 11. El Real Madrid partía con ese 4-4-2, empezando con Thibaut Courtois en portería, Fede Valverde lateral derecho, centrales Eder Militao y Dean Howson, lateral izquierdo Álvaro Carreras, pivote para Tchouaméni, acompañándole más en una media punta Arda Güler, en los interiores Bellingham y Camavinga, y en la doble punta Mbappé y Vinicius. El FC Barcelona empezaba con Chesney en portería, lateral derecho para Koundé, centrales Eric García y Pau Cubarsí, siendo Pau el que actuaba en el perfil derecho, lateral izquierdo para Alejandro Balde, doble pivote Pedri, Frenkie de Jong, media punta Fermín López, bandas para Lamine Yamal y Marcus Rashford, y delantero como nueva referencia del FC Barcelona, Ferran Torres. Como digo, el Real Madrid desde el principio está siendo dueño del partido, no con el balón, no es un equipo que no ha tenido el balón, luego lo veremos en los datos. El balón siempre ha pasado por los pies del FC Barcelona, y como decía, hay que destacar dos cosas. Hay que destacar dos cosas como son lo que ya vimos en las claves del partido, la salida del balón del FC Barcelona, que hoy tampoco ha sido su gran evaluarte. ¿Por qué? Porque el FC Barcelona, más allá de las situaciones de inicio, más allá de las situaciones de salida, como digo, no ha sido un equipo que domine a través del balón. El FC Barcelona tenía el balón, lo veremos luego en los datos, que ha tenido el balón en el 90% del partido, pero no ha sabido plasmarlo a la hora del dominio tanto de ocasiones como de goles. El FC Barcelona tenía mucho el balón, pero a una velocidad muy lenta, y además buscando siempre los mismos pies. Todo el mundo quería balón a pie, nadie quería buscar el balón a los espacios, nadie quería hacer largo al Real Madrid, como comentamos ya en las claves del partido, porque Ferran Torres no está a un gran nivel, y porque sobre todo el FC Barcelona está echando demasiado de menos a Rafinha. Rafinha es un jugador que sin balón te da muchísimo, que es el primer jugador en presionar, que es un líder, que es el capitán del equipo, pero a nivel de pelota, a nivel de momentos con balón, también te da esa capacidad para atacar la profundidad, esa capacidad para atacar a una defensa, esa capacidad para atacar a un bloque bajo. Evidentemente, del nivel que tiene Rafinha, también, como digo, es ese jugador que te ofrece ese tipo de situaciones y de amenazas en otros aspectos y espacios. Y ahí el FC Barcelona lo ha pasado muy mal, porque, como digo, tenía mucho rato el balón, tenía mucho tiempo el balón, pero no ha sabido plasmarlo al dominio del partido. El Real Madrid, como decía al principio, sorprendiéndonos con la posición de Camavinga. Al principio empezaba Bellingham actuando en la banda derecha en momentos sin balón, haciendo ese sacrificio para el equipo en esos momentos de la fase defensiva, pero al principio del partido, de repente, Xabi Alonso ha cambiado la posición de Bellingham y la posición de Eduardo Camavinga. Luego lo veremos en los datos, que Bellingham aún así se ha mantenido muy cerca de ese costado derecho, pero Camavinga ha sido un total dolor de cabeza para el equipo de Hansi Flick. ¿Por qué? Porque cuando el Madrid tenía el balón, el Barcelona no sabía cómo reajustarse reajustar sus presiones, reajustarse a ese mismo ajuste que había hecho el Real Madrid con Eduardo Camavinga. No estaba jugando Franco Mastantuono, que era quien nos acostumbraba a hacerlo, y ahí el FC Barcelona ha sufrido bastante, y cuando el Barcelona tenía el balón, ahí Eduardo Camavinga ha sido capitán general en esos momentos de la fase defensiva. ¿Por qué? Porque Camavinga sí que es un jugador que, por sus características, en esa fase del juego va a dominar, entrando con algunos rendimientos individuales. Como decía al principio, es un partido totalmente dominado por el Real Madrid, no por llegadas, sí por ocasiones y por goles, además de los anulados, y que realmente el Madrid no refleja la superioridad que ha tenido en el marcador, y quizás por eso a lo mejor ha podido terminar
sufriendo más de la cuenta, sufriendo más de lo que se esperaba después de ver esa primera parte en la que el Real Madrid podría haber seguido con más renta en el marcador, entrando con rendimientos individuales, empezando con el Barça. El rendimiento de Chesney, el partido de Chesney me ha gustado mucho, ha hecho 2-3 paradas de nivel, además ha parado el penalti a Kylian Mbappé que suponía el 3-1 en el marcador. El partido de Koundé no me ha gustado, luego analizaremos su posición media muy pegada a Lamine Yamal, y cuando Lamine Yamal tiene un lateral pegado no termina de ser Lamine Yamal necesita recibir siempre en situaciones de amplitud, en situaciones de 1 para 1, que ahí es donde es realmente determinante y donde sitúa al equipo en otro techo competitivo. Eric García me ha gustado con balón, si no me equivoco son 10 pases progresivos los que ha hecho el catalán, han sido todos en la primera parte, y creo que, ya lo comenté en la previa, creo que el tema de Cubarsí y Eric se va a definir de esta manera: Cubarsí perfil derecho, Eric perfil izquierdo, y creo que el Barça gana enteros y gana sentido con los perfiles de sus centrales. El doble pivote, ya hemos visto la doble amarilla de Pedri, como digo, no se han terminado de imponer ante el Real Madrid, principalmente porque el 90% del equipo titular está físicamente en un punto muy bajo. Porque además de que la plantilla del Barça es corta, la planificación deportiva no ha sido del todo buena. Es un estilo de juego, es un modelo de juego que te requiere mucha concentración mental, que eso desgasta, y mucho desgaste físico, que evidentemente se está notando. El partido de Lamine Yamal ha sido, no voy a decir terrible, porque quizás ha venido por un gran Álvaro Carreras, pero sí que creo que viene determinado por esa posición de Koundé, que luego lo veremos. Creo que Lamine Yamal ha necesitado ser más atrevido y no lo ha hecho. Para el FC Barcelona hubiera sido mucho más beneficioso, aunque a lo mejor hubiera tenido más pérdidas de balón, pero creo que ahí Lamine Yamal tiene que ser mucho más atrevido cuando tiene la pelota. Fermín López empieza haciendo un mal partido, pero en el momento que mete un gol ya se empieza a enchufar y hace 2-3 conducciones que son de gran nivel, pero que evidentemente tampoco está a su mejor versión. Y Marcus Rashford es un jugador que, como digo, siempre he dicho ya varias veces, él siempre está jugando bien, además de que son más cifras de lo que realmente está reflejando en los juegos, pero aún así está haciendo buenos partidos, pero lo que no consigue hacer es encajar en el equipo. Rashford está jugando bien, pero el Barça no está jugando bien con Rashford, y eso es lo realmente importante. Y ahí creo que, como digo, el Barça echa muchísimo de menos a un Rafinha, que hoy habría sido clave para este tipo de partidos. El Real Madrid ha tenido un Eder Militao espectacular, un Eder Militao pletórico. Venía de 2-3 partidos en los que quizás no estaba a un nivel tan alto, sobre todo el día de la Juve, donde Vlahovic le gana ese duelo particular. Asensio brilla más que Eder Militao, es un jugador que ha sufrido 2 lesiones de ligamento cruzado y que ya no tiene ese punto físico, ya no está tan rápido, pero el partido de hoy ha sido descomunal, al igual que el de Álvaro Carreras, que creo que aún así ha estado a un nivel superior al del brasileño. Álvaro Carreras ha frenado totalmente a Lamine Yamal. Le ha ganado, no sé a nivel estadístico, pero lo ha ganado así de memoria, de verlo en directo, el 90% de los duelos al extremo español, y se ha consagrado como un gran lateral izquierdo. Veníamos de esas dudas tras el partido del Atlético de Madrid, pero después de ver el partido que ha hecho hoy frente a Lamine Yamal, uno de los mejores extremos del mundo y uno de los mejores futbolistas del mundo, ha demostrado que Álvaro Carreras es un lateral izquierdo a nivel de muy pocos, a nivel de Marco Cucurella, a nivel de Nuno Méndez, y muy poquitos deben estar a ese nivel. Además, con balón aporta mucho y es un jugador estructural para el Real Madrid. Es un jugador que aún no hemos visto cómo se puede comportar el Madrid sin él, pero creo que es un jugador de entrenador y un jugador de modelo. Y ahí el Madrid y sobre todo Xabi Alonso lo están notando mucho. El partido de Aurélien Tchouaméni también ha sido de un gran nivel, sobre todo porque Fermín López no ha tenido un gran partido. Como comentaba en la previa, en las claves, Tchouaméni iba a estar muy cerca de Fermín López, y creo que ahí Fermín López, yo pensaba que le iba a ganar la partida, pero ha sido Tchouaméni quien ha salido victorioso en ese duelo particular, como digo, y creo que el francés ha hecho un gran partido y además, sobre todo, yendo hacia adelante. Luego veremos una imagen bastante significativa del Real Madrid que también refleja los problemas en salida de balón del FC Barcelona. El partido de Camavinga es una absoluta locura, sobre todo por lo que comentaba, ha sido un quebradero de cabeza para el Barcelona, con y sin balón, ya lo hemos comentado antes. El partido de Jude Bellingham es espectacular, el partido del inglés es una auténtica locura. Me ha recordado al Bellingham de Ancelotti, pero a un gran nivel, porque el otro día sí que comenté que me parecía un Bellingham que quería hacer demasiadas cosas, que quería ocupar demasiadas zonas, y creo que hoy lo ha hecho, pero lo ha hecho bien. Ha sabido siempre cuándo ofrecerse en los apoyos, ha sabido siempre cuándo tener que ser un jugador dominante en esas rupturas
en los intervalos que dejaba el FC Barcelona, ha sabido cargar área, ha sabido por momentos también organizar el juego, y creo que Bellingham no se está consagrando ya como lo que se llegó a comentar, que era un One Season Wonder, que para mí eso era una tontería, pero ya estamos volviendo a ver ese Bellingham que vimos en la etapa de Ancelotti, no por perfil, sí por nivel. Vinicius Junior ha hecho un gran partido también, le ha ganado todos los duelos a Koundé. Evidentemente Koundé no está a su mejor nivel y era suplente de Eric García a principio de temporada, pero Vinicius Junior ha hecho un gran partido, ha supuesto una amenaza constante para el FC Barcelona. Siempre ha tenido ese toque de más, ha tenido ese punto extra de más en lo físico, y ha sido, yo creo que uno de los mejores jugadores del Madrid. Y Kylian Mbappé, que ha terminado haciendo un gol, podrían haber sido dos, podría haber sido el penalti que también ha fallado, pero creo que en líneas generales la primera parte de Mbappé sobre todo es de gran nivel, y la segunda sí que baja un poquito el nivel. Ahora sí, vamos primero con una imagen sobre la presión del Madrid y los problemas de salida del FC Barcelona, y después ya vamos con los datos del partido. Antes de ir con los datos del partido, como decía, me gustaría iniciar con esta imagen a nivel de presión del Real Madrid frente a los problemas en salida del FC Barcelona. Algo que le ha venido costando, algo que le ha venido siendo un impedimento para llegar a posicionarse en ventajas para el FC Barcelona en salida de balón, en momentos de inicios del juego cuando tiene la pelota, es cuando el rival, cuando el equipo al que se enfrentaba le proponía una presión a pares, le proponía una presión a marcas individuales, como ha sido parcialmente el caso de hoy del Real Madrid, como fue el caso del Sevilla frente al FC Barcelona en ese partido que gana el Sevilla, y como fue el partido del Olympiacos de hace unos días en Champions League, que el Barça, hasta la expulsión del conjunto de Mendilibar, se vio bastante agobiado en el partido. Porque he puesto esta imagen principalmente para observar el comportamiento de Tchouaméni. Fijaros el círculo rojo como está yendo a por el teórico pivote más posicional del FC Barcelona, Frenkie de Jong, y la posición de Dinghausen junto a Fermín López, que es el mediapunta, es decir, el central. Dinghausen salía de su zona, salía de su zona de protección para así someter al FC Barcelona a esa presión individual. Fijaros, Mbappé parte desde el central derecho y cambia su trayectoria de presión para que Chesney no pueda volver, a no ser que haya un tercer hombre, pero que es más complicado con la presencia de Aurelien Tchouaméni. Bellingham preparado para cuando juega Eric García, que es lo que sucede en los siguientes 2 segundos. No lo he traído, pero aquí viene un pase de Chesney a Eric García, de ahí ya Bellingham comienza a apretar, Camavinga comienza a apretar sobre Pedri, que viene a una posición más lateralizada, y este es Brahim, que no se ve bien, y Brahim queda con lateral, es decir, extremo con lateral, extremo Vinicius con lateral, Jules Koundé, delantero con central más portero, segundo delantero o interior más de más recorrido junto a central. Luego, perdón, este era Fede Valverde con lateral. Camavinga, que era el teórico extremo derecho, llega ya con Pedri, y aquí Dinghausen con media punta, Eder Militao con delantero, Álvaro Carreras con lateral, y aquí sí que era Fede Valverde, me equivoco, perdón. Vinicius extremo con lateral, Brahim extremo con lateral, interiores Bellingham, Camavinga con central y con interior, pivote con pivote, es decir, salto de pivote hasta pivote, de hecho venía Frenkie de Jong, y Dinghausen, que era el central con media punta, Eder Militao con Ferran, Carreras con Lamine Yamal, y aquí Fede Valverde con Marcus Rashford. Fijaros, presiona al hombre. En el momento que Chesney jugaba a Eric García, Bellingham saltaba, Camavinga saltaba, Brahim saltaba, y Vinicius sí que quedaba en esa posición intermedia, pero pongo la flecha porque si el balón en vez de ir a Eric hubiera sido Frenkie, tercer hombre, y a partir de ahí girar con Koundé, hubiera sido Vinicius el que saltaba, Tchouaméni el que hacía esa diagonal defensiva, Camavinga diagonal defensiva, y Mbappé pendiente de que no vuelvan con esos centrales. Ahora sí, vamos con los datos que nos dejó el partido. Si nos fijamos en el mapa de pases, he puesto los de la primera y segunda parte, pero sobre todo me quería fijar en las relaciones en cuanto a la primera parte. Es el mapa de pases y la posición media que han ocupado dichos futbolistas. En negro el Real Madrid, en rojo el FC Barcelona. Fijaros cómo el Real Madrid, lo comentaba antes, esa relación entre Fede Valverde, Camavinga, Bellingham, ¿no? Como Bellingham, a pesar de tener una posición centrada, seguía manteniéndose en ese perfil derecho, y de ahí ha venido el gol. Una acción entre los tres, luego Bellingham terminaba atacando un espacio
a priori indefendible y metía pase a Mbappé a espacio y Mbappé definía a placer frente a Szczęsny. Como digo, a partir de esta relación entre los tres, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, el Real Madrid ha sabido dominar al FC Barcelona. Como veis, cuanto más gruesa es la línea, más pases se han dado entre ellos. Fijaros cómo también Carreras se ha dado demasiados pases con Arda Güler. Ahí el Madrid ha sabido encontrarlo bastante bien, aunque el turco no haya estado a su mejor nivel. Y algo que me gusta destacar es evidentemente las distintas alturas que ha tenido el Real Madrid. Además de que su ataque, su presencia con balón ha venido dada por el extremo derecho, generalmente viene por el izquierdo porque es Vinicius y Mbappé quienes caen a ese sector, pero en el día de hoy ha venido dado por ese perfil derecho. Como decía, las tres alturas, fijaros Tchouaméni muy cerca de los dos centrales, por delante de ellos, Bellingham ocupando una altura superior relacionándose con Camavinga más Fede Valverde y Arda Güler actuando como un mediapunta puro. Normalmente Arda Güler lo veríamos aquí en el centro del campo, siendo la posición más media de todo el equipo, sería en esta raya discontinua de color gris, ahí estaría Arda Güler. En los últimos partidos ha sido así, pero hoy lo hemos visto prácticamente, como digo, como un mediapunta puro. Es decir, serían Carreras, Hausen, Militao, Fede Valverde, la defensa, Tchouaméni como pivote, Camavinga más Bellingham una especie de interior, Arda Güler como media punta y la doble punta de Vinicius y Mbappé, una especie de 4-4-2 en rombo, pero sin tener ese perfil izquierdo ocupado. Ahí Bellingham, como digo, sí que es verdad que ha sido bastante omnipresente y ha ocupado constantemente todo el campo, pero sobre todo destacar la relación entre Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham como las tres alturas dominadas por los tres jugadores a priori del centro del campo. Lo que comentaba antes de Lamine Yamal, el futbolista español necesita siempre recibir con más espacio y menos jugadores posibles. ¿Por qué? Porque Lamine Yamal es un jugador que sobre todo en el 1 para 1 es donde domina. Cuando ya le llegan ayudas también sabe decidir bien, porque es un jugador que decide bien, sabe cuándo dar pase, sabe cuándo meter el pase con el exterior hacia la profundidad de Ferran, sabe cuándo sacar un centro hacia el otro lado, sabe cuándo girar el giro, sabe cuándo jugarse el 1 para 1 y cuando Koundé está tan pegado a él, lo único que hace es atraerle más rivales. ¿Por qué? Porque Jules Koundé tampoco le va a ofrecer ninguna solución en cuanto a balón. Sí que es verdad que muchas veces Lamine recibe en estas zonas y Koundé es quien rompe en este carril interior-exterior derecho, pero en este sentido hoy el francés no lo ha podido hacer. Esta temporada lo ha hecho poco y se le ha pegado demasiado a Lamine Yamal. Me recuerda en ocasiones lo que hacía en los primeros años Mendy con Vinicius, que realmente era un estorbo para el extremo, porque tanto Vinicius como Lamine Yamal son ese tipo de jugador que cuanto más espacios y menos jugadores hay, más cómodos se sienten. Eric García ha dado, como decía antes, 10 pases progresivos, todos han sido en la primera parte. Esto es un dato que no os he traído, pero sí que lo he visto, y fijaros cómo esta relación entre Valde y Eric ha dado muchos frutos, sobre todo porque, como veis, Camavinga no está tan alto como si lo está Vinicius. A pesar de ser un extremo, no está tan alto como lo está el brasileño y tiene una altura más intermedia y ha permitido que se posibilite este pase entre Valde y Eric García, que como digo, Eric García ha metido 10 pases progresivos y todos han sido en ese perfil izquierdo, evidentemente. Pedri y Diego muy juntitos, como siempre, y creo que no tiene mucho más este mapa de pases. Fijaros la segunda parte, como sobre todo la relación Militao, Carreras, Hausen, Tchouaméni con portero. Volvemos a ver una gran relación en el sector derecho y el Barça evidentemente junta todos sus ataques por esta banda derecha. Fijaros que Jules Koundé ya se ha alejado un poquito de Lamine Yamal y ahí ha sido mucho más fructífera la relación entre pases entre compañeros por ese sector. En la primera parte no vemos apenas líneas rojas y en la segunda vemos muchas más, y eso que la posición tampoco ha variado tan drásticamente. Si vemos los pases en zona 14, es un dato que me ha sorprendido bastante. Realmente el FC Barcelona ha llegado muchísimo más que el Real Madrid a portería, a zonas peligrosas, a último tercio, ha tenido muchísimas más entradas al área. Fijaros evidentemente en el espacio izquierdo, ¿no? En este carril interior-exterior izquierdo el Madrid da 9 pases, el Barça da 27, en el interior-exterior derecho Barça 17, Madrid 15, y en esta tan denominada, tan famosa zona 14 el Madrid da 12 pases y el FC Barcelona da 37. ¿Dónde está el problema? Como decía, el FC Barcelona ha tenido el balón por acumulación. Volvemos al mapa de pases, como el Barça ha dado 342 y 329 pases en cada parte, el Madrid 188-123. El balón lo ha tenido el Barça en todo momento.
Y el Barça, como digo, ha llegado muchísimo más, pero con una linealidad, con una previsibilidad máxima. El Barça, como digo, quieren todos los jugadores el balón al pie, nadie ataca la profundidad, aunque sea un bloque bajo se puede atacar la profundidad. Rafinha lo ha hecho millones de veces, Rashford no es ese jugador, es un jugador que tampoco es un desastre en ese sentido, pero evidentemente está a años luz de Rafinha. Y como vemos, el Barça ha llegado mucho más, pero como digo, con una linealidad, con un ritmo muy bajo de circulación. Y fijaros como el Real Madrid, 2 key pases en zona izquierda, un pase clave en zona derecha, 3 pases clave y una asistencia de 12. De 12 pases son 3 claves y una asistencia en la zona 14. Y el Barça, un pase clave en izquierda, 0 en derecha y 3 de 37. Fijaros, 3 de 37 frente a 3 de 12 en esa zona 14. Como digo, el Barça ha llegado muchísimo más, pero sin criterio, sin imprevisibilidad, es decir, ha sido mucho más previsible y sin ningún ritmo que le caracteriza a jugadores como De Jong, a jugadores como Pedri o Fermín López. Por último, este es el último dato que me gustaría destacar, va en relación a lo anterior, las zonas de dominio. Creo que tampoco hay que decir mucho, el Real Madrid únicamente ha dominado su área. Los 2 corners del costado izquierdo del Real Madrid, en este caso atacando para allá, son de igual dominio. La zona 14, fijaros lo mal que defiende el Barça la frontal. Esto es algo que se ha destacado varias veces por varias personas. El Barça defiende muy mal la frontal y fijaros cómo dentro de lo que es el campo, dentro de lo que es la zona central, es la única zona que el Barça no domina. Tampoco la domina el Madrid, es decir, está en igualdad, pero el Barça aquí defiende mal la frontal y tiene este espacio de Alejandro Valde y García, es decir, el espacio que ocupa la relación Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, también en igualdad. El resto de zonas del campo las tiene dominadas el FC Barcelona a través del balón, pero como digo, sin continuidad, sin tener un ritmo alto y sin tener nadie que llegue a amenazar esa profundidad. Y aquí termina el análisis del partido de Real Madrid 2, FC Barcelona 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el vídeo de análisis del partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, donde el Real Madrid ha sabido sobreponerse en este clásico, el que ambos equipos llegaban con dudas, y al final ha terminado llevándose los 3 puntos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscríbete para poder ver más contenido de este tipo, comparte este contenido a 3 personas que les pueda interesar y comenta qué te ha parecido el partido, qué opinas de las acciones polémicas, qué es lo que os gusta y qué consecuencias crees que puede tener este clásico en la clasificación. Nos vemos en el siguiente vídeo.